Buenos días, hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes. Padre Ramón Buriticá, en esta ocasión me corresponde hablar de la epístola a Tito. Una epístola breve pero concisa y muy importante para la vida de nosotros cristianos que intentamos ser un reflejo de Cristo en medio del mundo. Sin más, vamos a dar inicio a la presentación de esta epístola. Les habla Víctor Gaitán, seminarista del Seminario Mayor San José de Panamá, de la diócesis de Chitré, cursando el segundo año de teología. La carta dirigida a Tito pertenece juntamente con la primera y segunda a Timoteo al grupo de las llamadas cartas pastorales. Estas cartas son muy semejantes entre sí en cuanto a la forma y al contenido, y por eso integran un grupo especial dentro de la literatura epistolar del apóstol Pablo. Las tres están dirigidas a personas particulares, a colaboradores del apóstol, pero al mismo tiempo son escritos oficiales destinados a aquellas comunidades al frente de las cuales se encuentran como pastores Timoteo y Tito. Las tres tratan de los deberes del oficio pastoral y contienen disposiciones e instrucciones semejantes. Las tres presuponen una situación espiritual similar y forman una unidad por el lenguaje, el vocabulario y el tono. Es sumamente importante que tengamos esto en cuenta, porque hay mucha similitud, no solamente en base al contenido o a la forma, sino incluso en la época y en el momento de la escritura, en la que se relacionan incluso algunos de los requerimientos o de estos pequeños tips de Pablo para aquellas comunidades que son muy similares y que nos llaman la atención. Durante esta experiencia surgen un sinnúmero de preguntas. La ocasión y fecha de la carta. San Pablo visitó a los cristianos de Creta y observó lo que había de bueno y también las deficiencias. Te dejo en Creta para que acabases de ordenar lo que faltaba y constituyeses por las ciudades presbíteros en la forma que te ordené. Le preocuparon seriamente ciertas doctrinas que esparcían entre los creyentes predicadores indisciplinados y charlatanes. Había que organizar mejor y orientar debidamente las comunidades cristianas, seleccionar bien sus pastores e inculcar a todos los fieles el fiel cumplimiento de sus deberes. Probablemente fue escrita esta carta en Macedonia. Aquí se resalta la importancia y la ocasión del por qué se escribe esta carta. Pablo ve la realidad que se presenta en Creta y desde allí escribe para animar y exhortar a esta comunidad a ser una verdadera comunidad cristiana. ¿Cuándo fue escrita? Esto lleva a admitir que ambas cartas, me refiero a las de Timoteo y a las de Tito, a una misma etapa de la vida de San Pablo, que a todas luces no puede ser anterior a la primera cautividad romana del apóstol, sino posterior a ella, etapa a la que aluden claramente documentos de la más antigua tradición, Clemente Romano y el fragmento muratorio, y que es exigida por las pruebas que aportan a la epístola a Tito y a la primera a Timoteo, en plena conformidad con la tradición. Hacia los 64-65 pudo ser escrita a Tito. No está claro si antes o después de la primera a Timoteo. Autenticidad. Además de ser inspirada y formar parte desde siempre del canon del Nuevo Testamento, cuenta a favor de su autenticidad paulina las mismas pruebas y argumentos de tradición cristiana que cualquier otra epístola admitida unánimemente por todos como auténtica de San Pablo. Es conocida y citada con honor desde finales del siglo I y a partir de San Irineo en el siglo II es explícita y universalmente reconocida como carta de San Pablo. El propio hereje Marción, que excluye de su canon bíblico esta carta, así como la primera y segunda de Timoteo, por razones ideológicas, no negaba su origen paulino. Esto es muy interesante. Y no es hasta el siglo XVIII en que la crítica racionalista protestante saca de lleno estas cartas y aparte hace fundamentos
en base a la autenticidad de esta carta. Hoy en día podemos hablar de que hay muchos aspectos que no están claros en base a la autenticidad de esta carta, pero sin embargo, por la estructura, formas de escritos y demás, la Iglesia Católica sigue atribuyéndosela a Pablo. Y el personaje de esta carta, ¿quién es Tito? Aunque el libro de los Hechos no menciona nunca a Tito, su nombre aparece en las epístolas paulinas. En la segunda de Corintios, como se ve en este recuadro, en diferentes pasajes y textos bíblicos, en Gálatas, en la segunda Timoteo y claro que en su propia carta. Gracias a estos datos podemos reconstruir, aunque imperfectamente, su biografía. Y para ello vamos a dar inicio. Construcción con los datos bíblicos de una posible biografía sobre Tito. Aparece por primera vez en la historia durante la asamblea o concilio de Jerusalén en compañía de Pablo. Esto es proporcionado por Gálatas, ya que en el libro de los Hechos de los Apóstoles habíamos dicho de antemano que no se encuentra una referencia al nombre de Tito. Es muy importante tener en cuenta que en ese viaje a Jerusalén, allí es donde se hace mención a que Tito iba con Bernabé y Pablo al concilio. Expresamente se dice ahí también, en la carta a los Gálatas, que era de origen gentil. Esto es sumamente importante, que Tito era pagano y que Tito fue bautizado por Pablo, el cual no lo circuncida, para mantener de realce y el grado de importancia de los fundamentos que Pablo iba a llevar al concilio de Jerusalén. Pablo quería romper con ese aspecto tradicionalista que excluía a muchos de los paganos de vivir un encuentro comunitario, que era lo que el mismo Señor había propuesto para la comunidad de los 12. Probablemente pertenecía a la comunidad de Antioquía, formando parte del grupo de fieles que por encargo de aquella iglesia acompañaron a Pablo y Bernabé en su viaje a Jerusalén. Nada volvemos a saber ya de él hasta el tercer viaje apostólico de Pablo, cuando éste, primero desde Efeso y luego desde Macedonia, le envía a Corinto con misiones delicadas. Y aquí quiero resaltar uno de los aspectos importantes. Cuando es enviado a Corinto, es porque hay una situación difícil que se está presentando a esta comunidad. Incluso hay una pequeña carta de la cual no se tiene mucho, o mejor dicho, no se sabe, que es la carta de las lágrimas. Pero es importante tener en cuenta que Tito logró volver a obediencia a aquella comunidad casi perdida para el apóstol mediante la hábil ejecución de su cometido. Casi inmediatamente después de esto, Pablo lo envía de nuevo desde Macedonia a Corinto para que concluyera la colecta allí realizada y al mismo tiempo entregase la segunda carta a los corintios. Es muy interesante cuando uno va ahondando y mirando esta realidad. No consta que estuviera con Pablo en Roma durante su cautividad, pero vemos que al final ya de la vida del apóstol, este le deja encargado de la iglesia de Creta, y que poco después le manda ir a verse con él en Nicópolis, desde donde probablemente lo envió con alguna misión a Dalmacia. La tradición eclesiástica, ya desde Eusebio de Cesarea en el 358, le ha considerado como el primer obispo de Creta. El martirologio romano celebra su fiesta de obispo confesor el 26 de enero. Un poco de la estructura de la epístola a Tito. Tenemos que tener en cuenta que la carta es breve y con un argumento totalmente afín al de la primera a Timoteo. Resistir a la propaganda de doctrinas malsanas, organizar las iglesias y custodiar intacto el depósito de la fe. Consta de una introducción, un saludo epistolar, cuerpo de la carta, que son las introducciones varias a Tito, y un epílogo. Dentro del cuerpo de la carta de estas instrucciones está la selección de presbíteros dignos y la lucha contra los falsos doctores. Están los deberes propios de cada estado y las generalidades del cristiano. En el epílogo están las noticias varias y un saludo para finalizar. Yo me detengo sobre algunos puntos esenciales porque no quiero
que se extienda demasiado. Dentro de las cualidades del obispo o presbítero se resaltan tres: una social, una moral y una magisterial. Dentro de la social cabe resaltar cada una casado una sola vez, no dado al vino ni pendenciero, sino hospitalario. Dentro de las morales, que sea modesto, santo y continente. Dentro del ámbito magisterial, guardador de la palabra fiel, que pueda exhortar con doctrina sana. Las cualidades aquí exigidas coinciden casi a la letra con las indicadas en la primera carta a Timoteo. Creta contaba con una comunidad cristiana mucho más reciente que la de Efeso. El término presbítero del versículo 5 se cambia en obispo en el versículo 7, lo que indica cierta falta de fijeza terminológica. Un pequeño dato para mirarlo. La lucha contra los falsos doctores. Indisciplinados, charlatanes, enseñan lo que no deben, llevados de avaricia, revuelven las casas, con sus obras niegan a Dios, a quien alardean de reconocer, de rebeldes y descalificados para toda obra buena. Muchos de estos doctores eran de origen judío y, además de los errores de tipo doctrinal, seguían manteniendo la distinción entre alimentos puros e impuros. Pablo enseña que tal distinción ya no existe, hay que romper con esto, todo es limpio para los limpios. Y pues el tema de los charlatanes, estos doctores que intentaban introducir doctrinas falsas, incluso dentro del mismo cristianismo, desorientar el principio evangélico que Jesús nos presenta. Hay consejos de predicación sana. Entre ellos, Pablo comenta lo siguiente: a fin de que su enseñanza y predicación a los distintos fieles se haga de modo conveniente y ajustado a la sana doctrina, y con esa finalidad le recuerda los deberes de los diversos estados y los ideales que deben aspirar los ancianos, las mujeres de edad, los jóvenes, las jóvenes madres, los jóvenes y los esclavos, para que no sean infamada la palabra de Dios, para hacer honor a la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El mismo Tito debe dar ejemplo en todo, para que los adversarios se confundan, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Uno de los ejemplos prácticos que no coloqué aquí es que Tito hace referencia a su vida anterior de pagano, de alejado de un encuentro personal con Cristo, y de cómo Dios, mediante su vida, su realización y esa experiencia de fe, cambia y le invita a ser un verdadero testigo. Generalidades del cristianismo, especialmente en relación a los paganos, como son la sumisión y obediencia a las legítimas autoridades, a la afabilidad y mansedumbre en el trato con todos los hombres, sin molestarlos con maneras y palabras ofensivas. Han sido salvados no por sus buenas obras, sino por la sola misericordia de Dios mediante el bautismo, el baño de regeneración y renovación. Es muy importante. Todo esto debe enseñar Tito para que aprendan a ejercitar en buenas obras lo que han creído en Dios y evitar las cuestiones necias y debates sobre la ley. Ruegos particulares. Antes de terminar la carta, San Pablo da a Tito algunas noticias y le hace algunos ruegos, siendo el principal que se dé prisa en venir a verle en Nicópolis. En cuanto reciba como sustituto a Artemas o a Tíquico, le ruega también que atienda con toda solicitud a Zenas y a Apolo, que pasarían por Creta y que probablemente eran los que llevaban a Tito esta carta con las instrucciones de Pablo. Dentro de la visión teológica de San Pablo hay 4 momentos importantes: la manifestación histórica del amor benigno, gracia y salvador de Dios que abarca a todos los hombres. Esta es la primera manifestación histórica y salvífica. Se pone en manifiesto cuál es la vida cristiana correspondiente. En el plano negativo, la ruptura con el pasado, la mentalidad y la conducta de vida inspiradas en criterios mundanos. Y los aspectos positivos, el cambio, el compromiso y llevar una vida honesta, justa y santa. Se indica cuál es el horizonte en el que se implica la vida de los creyentes, la esperanza del cumplimiento, esa manifestación gloriosa de Jesús. Y por último, se evoca acontecimientos salvíficos como estatuto de los cristianos de la comunidad, la fraternidad, la comunidad como centro fundante